última diapositiva, esta agencia debe tener una caja de herramientas bastante variada, de diferentes instrumentos o medidas para ser capaces de crear y simular tomadas de responsabilidad y liderazgo para la seguridad vial. En muchos de estos procesos que tienen una influencia sobre el transporte, el sistema de transporte vial. Y luego tenemos los instrumentos tradicionales, legales, pero también pueden utilizarlos no solamente para los usuarios, pero también para diseños de sistemas. Pueden tener legislación que deben tener un sistema de gerencia de seguridad. Eso es muy común en la aviación, en control de ferrocarriles. También podemos tener legislación sobre informes de sostenibilidad. Voy a mencionar eso después. Más, podemos utilizar instrumentos económicos como contratación pública. Eso es algo que podríamos mencionar después. También tendríamos los más tradicionales como impuestos y otorgas. También podemos utilizar herramientas, instrumentos comunicativos como NCAP, importante. También pueden ser una resultados de investigación y desarrollo y hay muchos otros. Lógico. También debemos tener combinaciones de las diferentes herramientas de calidad, dependiendo de los procesos que estemos trabajando y a dónde queremos llegar. Y estos elementos de calidad que mencioné en la última diapositiva, tienen una gran influencia sobre el proceso. De manera directa pueden verlo en con la flecha azul y tienen una influencia directa sobre los procesos. Pero también es importante, podemos ver que hay otros mecanismos o actores en la sociedad que tal vez no sean comúnmente conectados o vistos como partes interesadas. Hoy hablan sobre inversiones verdes, green bonds, etc. sostenibles, etcétera. Pero entonces necesitamos entender más, necesitamos explorar más como gobiernos o comunidades. Necesitamos explorar más estos mecanismos para encontrar nuevas maneras de tener influencia sobre diferentes partes interesadas. De esta manera, mejorar la seguridad vial. Entonces, existen muchas posibilidades para tener una influencia sobre estos procesos. Esto, por su vez, tendrá una influencia sobre la seguridad del sistema de transporte. Lo que yo dije no es novedad de cierta manera. Si nos fijamos en la Agenda 2013, vamos a ver que lo que dije va de manos dadas con lo que dije. Y deja muy claro que no podemos alcanzar el desarrollo sostenible, el objetivo de desarrollo sin contribuciones del sector privado. Si nos fijamos especialmente el objetivo 12.100, sería que las empresas privadas o no, se espera que tomen responsabilidad para generar transporte sostenible y debemos también entender ahora que la seguridad vial es parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que deben tener la misma dignidad y objetivos del medio ambiente y así por adelante. Should also be underlined. Debería también quedar sobre ello que hay nuevas maneras de gobernanza para contribuir para la seguridad vial, como estábamos mencionando tradicional, el papel tradicional del gobierno es utilizar políticas tradicionales como la legislación y para gobernar el desarrollo de la sociedad de una manera que sea deseable. Pero tenemos que entender que gobiernos y entidades públicas también son stakeholders importantes porque muchas veces generan transporte vial en sus operaciones, por ejemplo, servicio de correo, con, contratantes, tercer parte, eh, infraestructura. Y este objetivo 12.0 menciona que la importancia
del gobierno y de las autoridades públicas poder garantizar para garantizar la sostenibilidad de sus propias operaciones, que generan parte de operaciones tradicionales. También podemos ver que estos objetivos 12.6 y punto 7 están reflejando sobre la Declaración de Estocolmo, que fue iniciada por el Ministerio de Conferencia en Estocolmo el año pasado. Y podemos realmente ver que en la declaración hay una llamada para que las empresas e industrias aplicar seguridad y principios de seguridad a toda su cadena de valor y también incluir informes sobre el desempeño de seguridad en sus informes de sostenibilidad. Y también podemos ver que en la declaración Estocolmo llama a las organizaciones públicas para garantizar servicios de transporte seguros y sostenibles y vehículos seguros en sus declaraciones. Estas declaraciones fueron apoyadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución tomada en está muy clara la seguridad de esta manera. Parece que hubo algún problema en la conexión. ¿Algún problema en la conexión? ¿Aló? 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 Parece que estamos con un problema en la conexión. Debido a estos problemas técnicos, vamos adelante con la presentación de Kenneth y después regresaremos con la de Pete. Entonces, Kenneth, Civil Central es especial de seguridad vial en Suecia, seguridad vial en la Administración de Transporte de Suecia, y hoy nos acompaña para compartir su experiencia y aprendizajes. Entonces hoy Kenneth se unirá a nosotros para compartir nuestra experiencia, su experiencia y conocimiento. Entonces gracias Kenneth por unirse a nosotros hoy y adelante. Gracias por su presentación. Mi pregunta es, ¿consiguen ver mis diapositivas? Sí, podemos. Bueno, empezar aquí. Es como sabe, mi nombre es Kenneth Swanson y trabajo con la administración y Academia Visión Cero. Voy a hablar sobre datos. ¿Por qué? Enfoque basado en evidencia la necesidad de datos. El tipo de datos que normalmente utilizamos. Pues me gustaría informarles sobre algo muy importante. El conjunto de datos que son los datos de la policía, y también datos de hospitales. En Suecia tenemos un sistema que se llama STRADA, Swedish Traffic Accident Data Acquisition. Es un sistema en que aplicamos datos de la policía con hospitales, los combinamos para ver los mismos accidentes como para la policía, y tenemos información sobre las heridas de las personas que llegan al hospital. Y lógico, sabemos que la policía van a la escena del accidente. Muchas veces son ellos que tienen un buen conocimiento sobre las condiciones de la carretera, de los vehículos y del ambiente, el clima, y puedan tener una buena adivinación sobre el estado de la persona herida, pero no tienen mucho conocimiento. Si la persona va al hospital, esa persona se considera herida, gravemente herida, pero por otro lado, el hospital tratan al paciente primero, tienen mucho conocimiento sobre la herida y cómo está la persona, pero no tienen buenos datos sobre las condiciones de la carretera y del ambiente cuando acontece el accidente. Si posible, combinaríamos estos datos. Es muy valioso.
Eso es lo que hacemos en este sistema. Informes policiales se combinan con informes del hospital. Es un banco de datos común que puede ser utilizado para diferentes tipos de análisis para cualquier stakeholder. Aquí tenemos un reporte, un informe policial típico y después el informe del hospital. Esto está en sueco, pero es un informe policial que contiene un borrador simple. Escribe lo que sucedió durante el accidente, la posición, da informes sobre lo que sucedió, las condiciones de la calle, la carretera, del ambiente, si estaba lloviendo o no, dónde sucedió, información sobre el estado de la persona herida. Y en el informe del hospital se puede ver que el enfoque está sobre la herida, en este caso una fractura en el codo izquierdo, y también hay información sobre la severidad de este tipo de herida, es algo que se llama RPMI, Risk of Permanent Medical Impairment, el riesgo de daño permanente. Esta herida en particular, hay un riesgo que esta persona estará herida permanentemente de nivel 1%. Es el nivel, el riesgo. Esa es la medida del riesgo. Y también en este informe hay una descripción sobre en dónde sucedió el accidente. Y los informes son escritos usando el tiempo, el momento, la fecha, el nombre de la persona. Y si nos fijamos en la cobertura de la policía y el hospital, estos son datos de 2016. Ese año en Suecia casi 90,000, 19,000 personas se registraron en este banco de datos. De acuerdo con la policía, al mismo tiempo era 28,000 personas registradas en el hospital. Solo estaba una combinación de 7,500 personas. Entonces, de esta imagen podemos entender que hay muchas personas que la policía considera heridos que no necesitan tratamiento en un hospital. Por otro lado, hay muchas personas que van al hospital por causa de un accidente en el tránsito que la policía no saben que están ahí. Eso puede hacer sentido porque si una persona está en una bicicleta, por ejemplo, y cae al piso, esa persona probablemente no va a llamar a la policía, pero tal vez se siente herida y va al hospital y para recibir un tratamiento. Podemos ver en esta imagen que hay un grupo grande, que son los peatones que se caen. Peatones caminando en la calle y caen sobre el cemento, se tropiezan y se lastiman de alguna manera. Necesitan ir al hospital para algún tratamiento. Y normalmente son personas más mayores de edad que tienen estos accidentes y podemos ver que es una cantidad bastante grande. Tienen estos accidentes casi 3,000. Esto será bastante caro para la sociedad tratar a todas estas personas. Estos accidentes, estas heridas también, son grabadas en este banco de datos y esta es información muy valiosa porque antes de tener estos datos del hospital no entendíamos que esto era un gran problema, que causaba muchas tragedias personales y daños permanentes para el resto de la vida, especialmente cuando se trata de personas mayores de edad. Entonces, esta es información importante que también puede ser utilizada para tomar medidas para prevenir el acontecimiento de esos accidentes, el mantenimiento de las calles, el pavimento.
Entonces, pasando para más datos. Si nos fijamos en los informes de la policía, vemos, de acuerdo con la policía, heridas graves en 2016. Este año, de acuerdo con la policía, la mayor parte de las personas que se hirieron severamente eran las personas en carros. Por el otro lado, si usted va para el dato del hospital, a los seriamente heridos ahí, heridas graves, vamos a excluir los peatones. Podemos comparar estos datos un poco más. De acuerdo con el hospital, el grupo que tiene más heridas más graves son los ciclistas. Y como mencionaba antes, esto hace sentido. Las personas que están en bicicleta se lastiman, van directo al hospital, no llaman a la policía. Utilizando entonces datos del hospital, podemos recibir más información y ver que todos los usuarios de carreteras, de calles del sistema vial están teniendo bastantes accidentes. Si usted se fija en los informes de la policía, estos conjuntos de datos son valiosos, pueden ser utilizados en el trabajo de la seguridad vial. Añadí una diapositiva aquí. El número de heridos utilizando las motonetas eléctricas ha aumentado durante los años. Estos patines eléctricos. Hemos fijado que estas patinetas eléctricas se han vuelto más y más comunes todos los días. Esto sucede en Suecia y lógico, esto se refleja en las estadísticas. Entonces, yendo de 0 accidentes, personas heridas, para este tipo de accidentes, de repente estallaron en 2018. Es algo que tenemos que ver en el trabajo de la seguridad vial. Y en este sistema Strada también podemos ver los accidentes en un mapa. Entienden que estos son datos muy valiosos para cualquier ciudad. Podemos ver en dónde, el tiempo, podemos usar esta información para ver qué hay que hacer hecho para mejorar la situación. Datos de heridas de la policía o los hospitales hacen que sea posible ver cuál es el problema principal en la ciudad cuando se trata de tránsito vial. Podemos darle prioridad a los lugares donde tenemos que estar trabajando si nos vemos cualquier medida de seguridad vial. Podemos ver que esa información se utiliza correctamente, seguimos las tendencias. Entiendo, lógico, que tenemos un sistema que es muy bueno, es muy útil, Strada. Si no tienen datos de hospital, es ahí donde nosotros estábamos en hace unos 20 años. Empezamos un proyecto piloto en Rottenberg, en donde yo vivo. Y este proyecto, esa información que salió de ese proyecto fue un hospital que lo comenzó. Heridas de tráfico, un banco de datos de heridas de tráfico. Esa información que aprendimos del proyecto fue que todos los usuarios ideales es un grupo mucho mayor de lo que queríamos antes, de que éramos antes. Vemos diferente de los datos policiales. Si usted no tiene datos del hospital, tal vez usted pueda ver si empieza un proyecto piloto. Empezando de ese proyecto piloto, yo estoy seguro que podrán tener información muy valiosa que pueda ser utilizada a un nivel general en su país. Lo recomiendo realmente si es posible. Estaba hablando sobre datos policiales, de la policía y de los hospitales. Otro punto de datos que utilizamos es información de nuestros estudios a fondo de accidentes fatales. Suecia, todas las muertes de tránsito pasan por un estudio a fondo realizado por investigadores de accidentes de la Administración de Transporte de Suecia.
Entonces, nuestros investigadores, ellos salen y van al lugar del accidente para fijarse y en la carretera, en la calle, hacen las preguntas. ¿Por qué aconteció este accidente? ¿Hay alguna deficiencia en la vía, la calle o la carretera para causar esto? También se fijan cuáles fueron los vehículos involucrados en el accidente para poder verificar si se usó el cinturón de seguridad, si las llantas estaban bien o algún problema en el vehículo también. Juntan datos sobre los conductores, los usuarios. Eso es, y a casi todas las personas que mueren en el accidente de tránsito se realiza una autopsia para subir información sobre qué le pasó a esta persona, si habían estado tomando, bebiendo alcohol o algún otro problema. Entonces, esta es información que nosotros recogemos. Entonces, ¿qué es un estudio en profundidad? Como dije, nos fijamos en todos los accidentes fatales. El objetivo principal es identificar qué fue lo que causó la lesión fatal. No es solamente fijarse en de quién fue la culpa del accidente. Eso no es nuestro trabajo. Ese es el trabajo de la policía. Nosotros, como diseñadores del sistema, constructores de carreteras y calles, queremos saber cómo las personas están muriendo en nuestras calles, las calles que son nuestra responsabilidad. ¿Qué podemos hacer para detener eso? Entonces, ese es nuestro objetivo al realizar estas investigaciones. Y esto ha sido rutina en Suecia desde 1997. Ese año también fue cuando el Parlamento de Suecia empezó con la estrategia Visión Cero, que queríamos tener más información sobre las causas de esos accidentes en las calles, entender qué puede ser hecho. La regulación del gobierno, las instrucciones del gobierno. Entonces, cuando realizamos estos estudios, decimos que hay tres preguntas a ser respondidas. Son, ¿qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Y qué se puede hacer para garantizar que no vuelva a ocurrir? En esa diapositiva se puede ver una carretera que teníamos un accidente fatal que entró, se chocó contra este edificio. Después el accidente colocamos esta barrera. Accidentes similares no han sucedido de nuevo en este lugar. Este es un tipo de medida que ustedes pueden utilizar después de realizar un estudio a fondo. Pero en mayor parte de los casos, la información que hemos recogido de una manera más sistémica. Por ejemplo, aquí podemos encontrar edificios muy cerca de la carretera. Tal vez se tenga que hacer alguna investigación sobre esta extensión de carretera. Hay muchas maneras que podemos planear para poder corregir los problemas más urgentes, no solamente enfocarnos en solo un lugar. Los datos son usados comúnmente para investigación con socios aliados. Entonces, eso era un poco sobre los conjuntos de datos de hospitales, la policía, estudios a fondo utilizados en la seguridad vial. También existen otros datos muy valiosos para el trabajo de la seguridad vial. Y este es lo que decimos que son indicadores de desempeño de seguridad vial. ¿Qué es eso? Bueno, como mencioné, tenemos las muertes y heridas serias en las carreteras. Este es el indicador más fuerte hasta ahora de nuestro sistema de tráfico. Es algo que nosotros seguimos todo el tiempo. Las muertes, por ejemplo, pero también tenemos medidas para mejorar el sistema. Sabemos que un año tal vez las muertes incrementen de manera
muy dramática, pueden aumentar de un año a otro. Esto puede ser una cosa que dé mucho alarma, que asuste. ¿Por qué tenemos este aumento de accidentes fatales, por ejemplo? Pero usted tiene que recordar, también existen fluctuaciones al azar en la estadística. Muertes en en el tráfico vial. Entonces, puede haber un aumento de un año. Eso no significa que el ambiente vial se ha vuelto peor o problema con la seguridad vial. No se dice. Puede ser una fluctuación así al azar. Por eso tenemos indicadores para mejorar la seguridad vial. No importa, son estos indicadores de desempeño. Esto, por ejemplo, puede ser el porcentaje de conductores sobrios en el tráfico. Sabemos que Suecia, por ejemplo, 35% de todos los accidentes fatales se involucra el alcohol. Si podemos medir el volumen de sobriedad en el tráfico, eso puede ser valioso saber. Y podemos tomar medidas para empujar estos indicadores en la dirección correcta. Ese es el objetivo final. La consecuencia de esto será menos severidad en los accidentes, menos muertes. Cuando se trata de carreteras seguras, la proporción es algo que medimos en Suecia. Eso es bueno para la seguridad vial, utilizar, medir el porcentaje de uso del cinturón de seguridad. También tenemos medidas para tratar de influenciar estos indicadores en la dirección correcta. Por ejemplo, un año aumentamos las muertes y las personas encargadas estaban preocupadas sobre esto. Entonces podemos decir, pues si se están fijando en estos indicadores de desempeño de seguridad vial, están en la dirección correcta. El número de conductores que beben ha disminuido el número. Hemos construido más carreteras con las barreras medianas. Las carreteras en realidad están más seguras, entonces podemos estar bastante seguros que es una fluctuación así al azar. Entonces, trabajando con esos indicadores de desempeño de seguridad, una buena estrategia para empujar adelante la seguridad vial y no solamente ver las consecuencias, que son los gravemente heridos. También nos fijamos en eso, lógico, trabajando con estos indicadores, un abordaje sistémico a la seguridad vial. Pero para poder hacer eso necesitamos tener datos. De cierta manera debemos medir estos indicadores todos los años. Por ejemplo, para poder ver cómo esos indicadores están moviéndose de un año al otro. Debemos configurar objetivos para esos indicadores también. Sabemos que alcanzamos estos objetivos para los indicadores de seguridad vial, también alcanzaremos varios objetivos. Disminuir el número de muertes. Por ejemplo, en la Unión Europea tenemos este objetivo de largo plazo, que es hasta 2050 tendremos 0 muertes y lesiones graves hasta 2050. También tenemos objetivos a medio plazo. Deberíamos tener 50% menos muertes y lesiones graves entre 2020 y 2030. Y después tenemos los objetivos y resultados intermedios, que son basados en indicadores clave de desempeño directamente asociados a la reducción de muertes y lesiones. Y indicadores clave de desempeño en la Unión Europea son lo que ven aquí. Ha sido decidido que dentro de la Unión Europea, a medida los vehículos viajando a velocidad dentro del límite, vamos a medir el uso del cinturón de seguridad, el porcentaje de personas que usan el cinturón
y también el cinturón infantil. Todos los países de la Unión Europea utilizaron esto. Vamos a tratar de medir este trabajo para poder empujar adelante estos indicadores en la dirección correcta. El nivel de trabajo de seguridad será mejor también. Como dije, necesitamos datos para poder trabajar con los indicadores claves de desempeño. Pero, ¿y si no tienen estos datos? Si ustedes no tienen datos de la policía o no tienen datos del hospital, es difícil hacer esta colección de datos sobre los indicadores de desempeño clave y qué está sucediendo en las carreteras. Sí, pues ustedes tienen que trabajar con la seguridad vial. Se puede trabajar con la seguridad vial y porque tiene que ver con control de la energía cinética dañina. Tiene que ver con la cantidad de colisiones, la colisión que un ser humano puede tolerar. Trabajamos con el principio del sistema seguro visión cero. Ustedes todavía pueden trabajar de manera drástica con la seguridad vial sin tener muchos datos. Los datos son muy valiosos. Por ejemplo, si usted tiene una carretera en que hay un riesgo de colisión frontal, ustedes saben que aunque estén sentados en el carro más seguro del mercado, ese vehículo no puede proteger a un ser humano si la velocidad es más de 80 kilómetros por hora. Es imposible, la tecnología no existe todavía. Pero si ustedes tienen este tráfico frontal en la calle, ustedes deben tener un límite de velocidad que sea sobrevivible. Ustedes pueden trabajar con cámaras de velocidad para poder ayudar a los conductores a respetar el límite de velocidad, teniendo la posibilidad de de sobrepasar una barra de un metro, porque ahí ustedes tendrán más seguridad en estas carreteras. Y si ustedes tienen usuarios vulnerables que están en medio entre los carros, ustedes saben que lo que un ser humano puede tolerar cuando se trata de un accidente es el de 30 kilómetros por hora. Eso es sobrevivible. Y ustedes tienen que trabajar con ese viento. Tienen que trabajar con las barreras y podemos usar los señales para dirigir a los peatones para donde es más seguro. Tenemos unos bloques de velocidad, entonces energía en ese punto específico es bastante baja. Es donde es seguro cruzar. O ustedes pueden utilizar las rotondas. Es un sistema muy bueno, visión cero. Una solución muy buena, porque la energía que se involucra en los accidentes, la rotonda es más sobrevivible. Esas colisiones laterales son menos peligrosas. Y ustedes entonces tienen el conocimiento de principios básicos dentro de la estrategia Visión Cero, sistemas seguros. Va a trabajar de manera proactiva con la seguridad vial, aunque no tengan muchos datos. Y sí, en realidad esto es lo que estoy diciendo en esta diapositiva. Aunque haya una falta de datos, es posible trabajar de manera proactiva con la seguridad vial si el trabajo se basa en los principios de visión cero. Esta es la foto del policía con su cámara de velocidad. Escogí eso porque si usted no tiene datos, tal vez verificar la velocidad es lo más importante. Entonces, porque una cámara de velocidad como esta no es muy cara, se puede verificar la velocidad en la carretera, también puede ser utilizado para evaluar la medida que es tomada para poder mejorar la seguridad vial. Para ilustrar esto, tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto del Banco Mundial en los años
nos pidieron infrarrojarnos en la sección de carretera. La policía dijo que había muchos accidentes sucediendo en este lugar, en esta sección. ¿Qué vamos a hacer? Esto fue en la aldea. No teníamos datos. Entonces, esto aconteció con un colega, verificar la velocidad. Y en esta sección, el límite era 50. Nos fuimos en la velocidad un par de horas. La velocidad de los carros era 34 kilómetros por hora. 95% de los carros estaban en velocidad muy alta. 85% era 71 kilómetros por hora más alto. Entonces, lógico, entendimos y podíamos mostrar esta estadística para las personas con su problema con la velocidad. Tenemos que tener algún tipo de medida de control. Entonces, los peatones aquí deberían cruzar la calle en donde estaban. Paraba el bus en lados opuestos de la calle. Lógico, esto era muy difícil, la situación era muy difícil para todos los usuarios de la calle. Pero teniendo estos datos, fue mucho más fácil sugerir en esta situación. Bueno, todas esas conclusiones. Datos de policía, de hospital, de estudios a fondo, se complementan unos a los otros de manera proactiva. Es trabajo proactivo de la seguridad vial. Y estos datos hacen que sea posible ver cuál es el problema principal, colocar prioridades y evaluar medidas de seguridad. Otros datos en relación al sistema de carreteras y calles y los usuarios de estas vías pueden permitir que se trabaje con los indicadores clave de desempeño. Y aunque falte datos, es posible trabajar de manera proactiva con la seguridad vial. Era solo eso. Gracias por su tiempo y por escuchar. Gracias, Kenneth. Gracias por esta gran explicación sobre el uso de datos y por compartir con nosotros sus grandes visiones y experiencias. Entonces creo que vamos a pasar a las preguntas y respuestas, Kenneth. Por favor, entonces todos los atendientes pueden compartir con nosotros, Ariadne, y también apoyan las preguntas que tenemos nuestros atendientes, por favor. De nuestros invitados, ahora Sonia, estamos esperando por las preguntas. Bueno, perfecto. Tal vez yo empiezo. Janet, una pregunta para poder tener algunos. En México tenemos un gran desafío cuanto a registros de datos por parte del Departamento de Policía y también tenemos muchos márgenes de información. Pero entonces, es un país que está empezando a identificar los datos base de evidencia. Es el camino a trabajar con seguridad vial. Entonces, ¿cuáles serían sus principales recomendaciones para poder no solamente enfocar sobre la última parte que usted compartió, que fue sobre seguridad vial, pero cuál sería su argumento que todas las partes interesadas que hoy en día no identifican que datos deben ser compartidos entre las agencias, porque este es uno de nuestros grandes retos. En Suecia tenemos esta aproximación para trabajar con diferentes partes interesadas. Yo creo que esta es una observación clave principal. Que usted permita el compartimiento
Puede que el resultado va a ser cada stakeholder con los datos por su propia parte. Pero, por ejemplo, en Suecia podemos ver datos de hospital. Tenemos mucho conocimiento sobre qué tipo de heridas o qué situaciones estos datos pueden ser utilizados para mejorar los vehículos con los fabricantes. Podemos llevar a muchos diferentes niveles. No sé cómo decidir cómo usted debería hacer para mejorar, pero es muy valioso si ustedes empiezan a compartir y es posible. En fin, el resultado final en las carreteras. Gracias, Kenneth. Tenemos una pregunta de Karna. ¿Es datos EIS pueden ser sincronizados con datos de tráfico? Por favor, repita la pregunta. ¿Qué datos EIS puede ser sincronizado con datos del tráfico, del tránsito? EIS. ¿Qué dijo EIS? No entendí eso, no entendí. Si Karna podría, por favor, colocar aquí en el chat qué significa el EIS, por favor. EIS es así lo que significa, por favor. Ah, IS. Está diciendo inteligente. Esos datos utilizados. Información del sistema emergencial. Sí, ok. Yo creo que también puede ser un dato interesante para compartir en realidad. Ver a dónde acontecen los accidentes, ese conjunto de datos, todos los tipos de datos que pueden ser utilizados para entender la situación, que puede ser utilizado para mejorar la situación o para hacer un seguimiento, para ver qué es más valioso. Usted tiene que trabajar con lo que usted tiene. Bueno, gracias, Kenneth. Otra pregunta. ¿Es posible entender cuáles medidas de acalmamiento fueron recomendadas para... ¿Es posible saber cuáles medidas de calma fueron recomendadas cuando se hizo el cuestionario del lugar de velocidad, del local de velocidad? Depende de cuál tipo de situación es. Y usted está en una área urbana donde hay mucho el volumen de usuarios de carretera. Tenemos barreras de velocidad y esto es la causa en esta área residencial. Había muchos accidentes. Verificar el tránsito con todos los usuarios. Otras soluciones. Tenemos cámaras que son muy eficientes. La red carreteras para hacer que los usuarios sigan el límite de velocidad. También era muy antiguo, con cámaras de velocidad también. Para entender. Por otro lado, tenemos la ciencia antes de la cámara, señalización antes de la cámara, diciendo que hay una cámara, pero queremos que sea más segura la carretera y que las personas sigan la velocidad, es el propósito. El objetivo no es aumentar el dinero con multas, es que sea más seguro.
las cámaras de velocidad en Suecia. Entonces depende de qué redes estén utilizadas, qué medidas están siendo utilizadas. Gracias, Kenneth. Otra pregunta, Sonia, por favor. ¿Cómo usted utiliza estas información de análisis de choques, análisis para conductores regulares? Entonces, tenemos fabricantes, ver cómo pueden mejorar sus vehículos. Pero también podemos observar estos datos, qué tipos de accidentes ocurren, qué tipo de, cómo educar, cómo es lo más común para personas que no tienen, por ejemplo, licencia de conducir hace mucho tiempo. Podemos usar estos datos de muchas maneras. Y nos ha dado mucha información. Es muy útil para nosotros. Bueno, gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta. Última pregunta, por favor. ¿Hay alguna directriz para la información que debemos por lo menos empezar a recoger para medir la seguridad de tráfico que es más relevante para empezar? Como mencioné, algún tipo de indicadores de desempeño clave en relación a velocidad. Es un factor clave. Era velocidad durante el impacto del choque. Diría velocidad, diría uso de cinturón. Esos son algunos indicadores muy importantes. Ustedes pueden fijarse en las diapositivas. El nivel europeo tiene esos indicadores. La velocidad es muy importante. Gracias, Kenneth. Sonia. Gracias, Kenneth. Bueno, vamos a seguir la sesión con Peter. Peter, entonces, si usted está listo, podemos continuar. Reempezar. Perfecto. Sí. ¿Me escuchan primero? Sí, lo escuchamos. Perfect. I don't know what happened. Peter, no sé qué pasó. Ni envío disculpas. Veo que me sacaron de la sesión por algún problema técnico probablemente. Bueno, pues voy a volver. Creo que en donde usted me perdió, donde yo lo perdió usted, estábamos hablando sobre la Declaración de Estocolmo y cómo se integraba los principios para la cadena de valores en compañías y también en organizaciones públicas. Y no sé si usted escuchó, pero hablamos sobre cadenas de valor de materia bruta, desde extraer materia prima, pasando por la logística, hasta el producto, el fin de vida del producto. La cadena de valores de muchas compañías grandes son muy complejas y generan gran cantidad de transporte del mundo. Y por esa razón tienen un gran impacto sobre la seguridad vial. Puede decirse eso especialmente en países de medio y bajo ingreso. Está claro que aún nunca tenemos estadísticas. Muchas de estas carreteras tienen problemas en la cadena de valores. En buena parte probablemente están en países de bajo y medio ingreso. Y si nos fijamos en las compañías multinacionales, su cadena de valores es compleja y generalmente empieza en
países de bajo y medio tamaño, en donde se extrae la materia prima y después pasan por varios transportes en países de bajo ingreso, donde se consume el producto. Si vamos atrás, creo que se pueden recordar del modelo de gobernanza tradicional de seguridad vial. En estos transportes de seguridad vial es algo entre el conductor y la policía. Hay regulaciones que son lanzadas por el gobierno. Después la policía va a chequear que sigan las reglas los usuarios. Las compañías que están buscando ese transporte muchas veces ponen presión sobre la compañía de transporte para que el transporte esté alineado y la compañía de transporte pues transfiere y delega esta presión para el conductor y le deja la responsabilidad al conductor. Eso significa que él o ella, el conductor, debe quebrar la ley o es una situación muy problemática. Por un lado, usted no debe quebrar la ley, las reglas, pero usted debe seguir las intenciones o las órdenes de su compañía que usted debe entregar a tiempo y así para adelante. Es una situación muy difícil. Sería más natural y más efectivo los proveedores de los transportes si tomaran más responsabilidad sobre la seguridad del transporte y también deberían tener en mente que sobre antes que las compañías públicas y autoridades generan cadenas de valores que muchas veces son largos y complejos. Estaba hablando sobre el servicio de transporte del correo y generan operaciones comunes y así por adelante. Y si nos fijamos, vemos que otros problemas de sostenibilidad son más integrados en las cadenas de valores de las compañías. Y la pregunta ahora es cómo integramos la seguridad vial en estas cadenas de valores. Debemos empezar, creo, ahora a investigar cómo podemos aumentar la responsabilidad del liderazgo en esta cadena y lógico, depende de la cultura del país, el ambiente político. Entonces tal vez no sea tan fácil, pero yo creo que es muy claro que realmente tenemos una contribución del sector privado. También el sector privado y público para contribuir al sistema con objetivos de sostenibilidad. La seguridad vial es parte de eso. Y hay una manera de hacer eso que estamos explorando ahora en este momento en Suecia, como la reacción de la Declaración de Estocolmo, es utilizar el momento del informe de sostenibilidad. Podemos ver que las demandas del público, de clientes, de inversores, sobre el sector privado, de compañías, organizaciones, para mostrar su compromiso y cómo trabajan con problemas sociales y ambientales en su operación. Entonces, los informes de sostenibilidad han aparecido en las últimas 2 décadas como una herramienta importante para las compañías y organizaciones para revelar o declarar su impacto sobre cuestiones de sostenibilidad y cómo las tratan. Y estos informes de sostenibilidad principalmente son directamente para stakeholders exteriores como inversores, ONGs, clientes. Entonces tenemos que entender que informes de sostenibilidad no son solamente para medir algún tipo de indicador clave de desempeño o para declararlo o para mostrarlo de manera externa. Es un sistema de gerencia que aumenta el compromiso para poder contribuir al desarrollo sostenible. Es como un sistema de gerencia
sistema de gestión. Si hablo desde una perspectiva europea, tenemos una legislación sobre la sostenibilidad, pero es muy vaga cuanto a la seguridad vial. Algunas de las legislaciones hablan sobre la seguridad de sus funcionarios, pero no están hablando sobre la calidad o funcionarios entre subcontratadores y así adelante. Y de seguro no está hablando sobre terceras partes, porque si usted se fija en accidentes de camiones en Europa, si usted tiene un conductor de camiones, un accidente puede matar muchas personas. Entonces, para una persona que muere en un camión o algo así, el nivel de lo que está sucediendo, y hay unas normas y directrices, la iniciativa de informes también tiene el GRI que trabaja con seguridad vial y es una ocupación de seguridad de salud, pero no se habla sobre las partes tercerizadas. Entonces, en Suecia, estamos ahora explorando qué podemos hacer con los informes de sostenibilidad y el FAI, la organización de automotiva, está tratando de completar directrices de GRI con diferentes perspectivas de seguridad vial. Entonces, fue incluir eso en su informe de sostenibilidad. Entonces, yo voy a detenerme ahí y agradezco por su atención. Entonces, si tienen preguntas, por favor. Gracias, Peter. Entonces, creo que vamos a las preguntas. Por favor, pueden escribir sus comentarios en el chat a la derecha. En su pantalla. Adelante. Gracias, Peter. Thank you, Sonia. Thank you, Gracias, Sonia. Thank you, Peter. We don't have any question yet. No tenemos preguntas todavía. But we have one question Tenemos, for, tenemos una pregunta sobrando para Steve. from Kenneth. Sorry, I don't know if I can read while Nos, there are another questions. tenemos otra pregunta. Sí, adelante. Okay, thank you, Kenneth. Gracias, Yes, Kenneth. the Entonces, question is, la pregunta do you es, think ¿usted speed cree que bumps las are barreras de effective velocidad traffic son calming devices un to dispositivo reduce efectivo emissions? pensando en las emisiones? Yes, I do. Sí, sí, lo pienso. If you have speed Si usted bumps, tiene barreras de velocidad efficient way de policía acostado, increase the speed usted puede disminuir la velocidad not just on one spot, it no solo en un lugar, puede ser una sección. reduce the emission, not increase the emission. Puede reducir On the la rural emisión. network, we use Y en la red rural, cuando trabajamos con cámaras, eso es una gran reducción de emisiones. speed. So if you are able Pero to si la reduce velocidad, in most cases, the emissions la mayor parte de las veces las emisiones se reducen también. if you work with it in Si ustedes trabajan way. de una manera inteligente. Thank you, Kenneth, for answering that question. Por We responder have esa pregunta. Tenemos another una question pregunta now for Peter. ahora para Peter. The question is from La David, pregunta es de and Víctor he Cruz asks, y pregunta what tools qué or what herramientas kind of o qué tipo de information información allows the permite alignment la of road alineación safety de la seguridad within vial the framework of dentro del marco sustainability. de sostenibilidad. I don't know if I really No understand sé it, si but entiendo la pregunta. of course there are Lógico que hay synergy effects. efectos sinérgicos. Speed is very,
Por ejemplo, la velocidad es un ejemplo muy bueno. Si usted baja la velocidad, usted va, lógico, a bajar el riesgo de accidentes y el riesgo de muertes y heridas serias. Usted también va a hacer una contribución para mejor clima y menos polución, cosas así. Tenemos que ver más cómo podemos encontrar esos efectos integrados realmente entre los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Y está muy claro que la Agenda 2030 es claro, es muy claro que los ODS están integrados y son indivisibles. Usted tiene que fijarse dónde podemos encontrar los efectos integrados entre las diferentes medidas. Pero la velocidad es un buen ejemplo. Thank you, Peter. Yes, Gracias, Peter. you answered well. Respondió muy bien. We Otra have pregunta. another question from De Arvindra Das Sunker. correct? No sé si lo dije The correcto. question is, in Mauritius, En Mauricio, no, es la isla, city, I think, we creo que will es la isla. soon implement Dentro de the poco implementaremos concept el concepto Love 30 the Love 30 concept in city en centers centros de and las ciudades donde mixed tenemos tráfico can you mezclado. tell us if you Puede support decirnos si this usted initiative apoya esta of iniciativa reducing the speed de reducir la 30 velocidad kilometers? a 30 kilómetros, por favor. I can respond for Kenneth. Yo puedo responder. Kenneth, por Yeah, I favor. can start anyway. I Empezar. don't know exactly what No sé exactamente Love 30 qué es concept eso de is, Love 30. as if you try to Parece que lower the usted speed where there is quería reducir la velocidad a 30, vulnerable road users and vulnerable el volumen de non-vulnerable usuarios users. And of course, that is a good concept. para los But no we should vulnerables. try Es to una buena medida, pero es importante tratar not just use the signs no solamente we usar la use señalización, kind of physical measures in order to make it las medidas effective. físicas para hacer lo que sea efectivo. Just the sign will not always reduce Solamente la señalización no va a ser lo suficiente, from the a mi ver. from what I hear from Por lo que entiendo, written here, it sounds que like está escrito aquí, concept, even though I don't know parece exactly un buen concepto, aunque no estoy seguro exactamente lo que es. Yo apoyo la idea de un límite de 30. Yes. Yes. Just Sí. to clear, Eso para dejar más claro, Love 30, la campaña Love 30 fue desarrollada por las Naciones Unidas. Es sobre eso, reducir la velocidad en la ciudad. So we have another question Tenemos más from preguntas de Alejandro. What will be a good example ¿Qué of a sería road un buen safety ejemplo standard that logistics de una companies norma de should seguridad viaria include que in their compañías logísticas sustainability deberían incluir reporting? en sus informes de sostenibilidad? I think Pues creo yo focus on que deberían enfocar sobre un par de áreas. Usted debería crear 3 condiciones para los conductores para que se mantengan dentro de los límites de velocidad. Puede ser con dispositivos técnicos. Debería también tener medidas para garantizar que los conductores no puedan estar bajo la influencia de alcohol, no pueden estar bebiendo. También deberían escoger el vehículo más seguro en la categoría que están utilizando. Por ejemplo, probablemente habrán más y más diferentes sistemas ABF, sistemas avanzados, emergency braking and things like conductores, that. So they should frenos de emergencia. secure Ellos deberán that garantizar the vehicles they at least que los vehículos buying que están are comprando the highest level of tengan el nivel más alto de normas de seguridad. this is the way Entonces, yo the creo industry que should work. es así que deberían Also, another trabajar. important thing is Otra cosa make sure importante the es que deberían, what I talked about this yo hablé sobre foundation esta for fundación environmental F,
y iniciativas deberían poder medir la huella de la seguridad viaria. ¿Cuántas personas están falleciendo dentro de su cadena de valores? No solo sus propios funcionarios, pero también los contratados por terceros para entender la magnitud del problema y el problema del cual son parte. Creo que eso sería algo muy bueno. Thank you, Peter. Gracias, Peter. We have another question. Tenemos otra pregunta. What are the ¿Cuáles son preventive las medidas measures to preventivas reduce para distractions, reducir las like the distracciones, use of como cell el uso de phones, teléfono celular, in the causes of con las road causas accidents, de traffic accidentes accidents? viales, de choques en el tránsito, siniestros viales? Kenneth, you or me? Deme tu historia. ¿Quién es usted? Microphone. Usted puede decir. Pues Distraction is, of course, a la problem. distracción es un The problema. distraction problem is so El much problema de more distracción than es we have mucho más que known. solo un celular. We have made lots of investigations. Tenemos muchas investigaciones sobre esto, But I think pero yo creo distraction, que la no matter what distracción, the source of no distraction, importa la fuente de la it distracción, must be debe handled ser by manejada in the car. por tecnología I en el can't carro. find another way, but No if encuentro otra manera, porque no podemos dejar a que los legisladores digan que no deberían estar distraídos. Hemos tratado en muchos países legislar que usted no debería usar el teléfono, pero las personas lo usan de cualquier manera. Hay mucha evidencia en el mundo que la legislación, la prohibición, prohibir usar el teléfono celular, no es efectiva. Entonces, en mi opinión, debemos resolver esto con la tecnología en el carro. En el URANCAP, el programa de evaluación de carros, están viendo estos sistemas, evaluando los sistemas en los carros más nuevos. Yes, thank you, Peter, for your answer. Gracias, Peter, por su respuesta. I think we don't Creo have que any more questions. no hay más So, I don't preguntas. know, Sonia or Entonces, Alejandro, Sonia o Alejandro, um, ¿quieren decir algo? you can. Gracias. Gracias, Kujani. Gracias, Peter. Y gracias también a todos nuestros invitados. No sé si tenemos un poquito de tiempo, Camila, para alguna otra pregunta o vamos a cerrar el webinar. ¿Hay alguna pregunta o no? Entonces, podemos cerrar. Perfecto. Un minuto más para que ustedes puedan compartir cualquier pregunta. Si no, vamos a cerrar. Estas experiencias en nuestro contexto local, tenemos muchas preguntas. Vamos a estar en mail si no tienen alguna otra cosa ahora. Si no, vamos a seguir a cerrar el webinar. Gracias, Peter. Y nuevamente, esta información y la información compartida. Tenemos otra pregunta. Vamos a seguir esta pregunta. Próxima pregunta. Yes, I will read it. Yes, from Giovanni. Sí, de He Giovanni. wants to know Quiere if saber speed si management la in gestión de cities velocidad en ciudades depends depende a lot de la on tecnología technology, or how o you cómo can se start puede when you don't have empezar cuando big no se investment tienen recursos de resources. inversión pública. Yes, I don't know if. No sé Sorry, si Peter, I think Peter you're está apagado el micrófono. mute. Can you please ¿Puede, por favor, question again? de nuevo decirle de nuevo la pregunta? Understand it really. Yes, of course. And the question is La like, pregunta es, me gustaría, what do you do in ¿qué cities hace when you usted en don't ciudades have en que the usted no technology tiene la or tecnología public investment o resources pues, to
recursos de inversión pública para la what gerencia about pública. Entonces, this gestion of a speed? sobre la Is gerencia speed de management velocidad, in cities that doesn't have yeah, ci- the technology, the ciudades, resources? I think No, it is of that course, it's very lógico que es muy difficult difícil, or pero easy primero set the speed signs or the puede speed colocarse la limit. señalización, el límite de velocidad para 30 kilómetros por hora. This will of course help. Esto Then we ayudará. can add then police enforcement. Puede añadir But fiscalización, es muy bueno, pero por lo menos bajar el límite de velocidad. because that will not cost too much. Eso no va a costar mucho. I think in investment. Pero inversión, Yeah, my opinion there. Kenneth, do you have anything to add? ¿tienes algo a decir? No, not really. So of course it's very hard. Lógico, es muy difícil si usted no tiene recursos. It will help in the right direction, even if Ayudará en la dirección correcta. follow the speed limit. But usually the average speed will decrease if you lower the La speed. velocidad It will help. media va a disminuir. That, as Peter said, enforcement and maybe speed bump. Tal vez el Either. bloque barrera de velocidad. You have to start somewhere. Usted tiene que empezar en algún lugar. Thank you, Peter. Gracias, We Peter. have another question. I don't know if there Otra is time pregunta. for- No sé si hay tiempo. Okay. It's about, Sobre speed. velocidad. We engineers Nosotros are los looking for ingenieros all estamos types of buscando calming measures, medidas para calmar, but para on the reducir other la hand, velocidad, the pero por el industry lado de la is industria constructing está more construyendo powerful carros más cars. poderosos. So I will Entonces like your quería su appreciation, apreciación your opinion about this situation happening in cities. sobre esta situación aconteciendo. Classical question. Esa es una pregunta clásica. Career, I heard Durante mi it carrera, so many times, and this is more of a esto es politicians más to answer. una, I know that's algo technical, para but que of los course, políticos respondan como cars expert debería in line conducir speed limit. en línea. I would like to see, Me gustaría ver systems sistemas de adaptación inteligente que dificulten conducir sobre el límite de velocidad. And I know, for example, Volvo, they have Sé que lowered the Volvo top speed of han bajado la velocidad máxima de sus carros. No me acuerdo cuál fue el número, pero no, creo que fue menos de 80. Esto no es suficiente. Está claro que esto no está bien. Tener que tomar responsabilidad con los fabricantes para que hagan algo los fabricantes. Entonces, esto es una pregunta política para políticos. Me gustaría ver carros dentro del límite de velocidad. Es la manera simple para que yo lo haga. Thank you, Peter. Sonia, Gracias, we have Peter. another question back. Sonia, tenemos otra pregunta. I read it. Okay. Yes. The question is, La pregunta es, what we need to do first ¿qué necesitamos hacer for primero publishing big data para publicar Big Data sobre la ley? ¿Y cuál es el mayor problema cuanto a eso? No sé si entendió la pregunta. A veces para Kenneth. No sé. No entiendo la pregunta. To be honest, Ser honesto, big data over the... Can it be rephrased puede somewhat? ser Don't know. redicho. Puede ser reformulado, por favor, porque no se entendió. Peter, if you have anything to say. Yo no tengo que publicar. Big Data. ¿Qué tipos de Big Data se significa? ¿Y la ley?
Se estaba preguntando en español o portugués. Tal vez alguien pueda Share data compartir datos. publicly available. So I don't know, Peter, if you have anything to. No sé, Peter, si tiene algo a I añadir. think, if we talk about the data more on the To make in-depth data studies available. of data. Yeah, to Make- make them available, it's Esté disponible. it's a little bit harder because of the Es más privacy difícil por la privacidad, rules and so on. reglas de privacidad, You can publicize aggregated data from datos agregados de in-depth studies, and we do that. estudios a fondo. Y hacemos eso. Use aggregated data from the fatal accidents. De accidentes fatales. I'm not sure. I don't know if you No estoy could talk seguro about the Strada si data puede or decir algo or sobre datos de Strada o otros datos. Well, when it comes to authorities, we Cuando se trata de can autoridades, share some of the data podemos because, compartir algunos de los datos, operations, porque transform esos secretos es transporte, the authority that gets the data. la autoridad de eso con los datos. Need to take care of the data in a proper way. Hay que cuidar los Also, datos it's de cierta related manera. to También cuando cuidamos people de that los use the data, recursos, sign an agreement that, tenemos que firmar un data acuerdo or information con los related datos, to información personal cuanto a datos personales, aggregated data, datos agregados but not when it comes to like individual. cuanto a los individuos. Well, so thank you, Kenneth. Gracias, Kenneth. Thank you, Peter. Y gracias, once again Peter, for nuevamente. being here.